Estamos con Gabriel Rodolfi de la constructora MCR. Un gusto, gracias por el tiempo recibirnos en tu oficina. Y vamos a empezar a hablar de varias cosas ahora. Gracias por recibirnos. Bueno, un gusto, es un placer. Empresa rosarina, ¿vos rosarino? No, yo soy entrerriano de nacimiento. Mi padre era empleado del Banco Nación, con lo cual me tocó nacer en Federal, Entre Ríos, que mi papá estaba destinado a la sucursal del Banco Nación de Federal. Luego a los 7 años me fui de Federal y recorrimos muchas ciudades, Totoras, Mortero, San Francisco, en Rosario estuvimos una temporada, Corrientes, por varios lugares, por los traslados de mi papá, fui haciendo la primaria y la secundaria en muchos lugares distintos. Cuando llegó el momento de elegir una carrera, a mí me gusta mucho la ingeniería industrial, mi vocación era la ingeniería industrial, y bueno, en un momento dado le digo a mi papá, averiguamos, y en el único lugar donde había ingeniería industrial en ese momento era en La Plata. Con lo cual mi papá me dijo, nene, yo a La Plata no te puedo mandar, así que andé eligiendo otra cosa. Y lo que más cercano estaba a mi pulsión por el diseño, por el desarrollo y todo eso, era arquitectura. Y bueno, elegí arquitectura y la verdad que me felicito día a día por la carrera que elegí. Yo me vine a Rosario a fin del año 81. Sí. Plena dictadura. Sí, estaba la dictadura. En el 82, bueno, fue la Guerra de Malvinas. Ya empezó la debacle definitiva de la dictadura militar. Yo estaba acá en Rosario solo, estudiando, mis padres a unos cuantos kilómetros de distancia, y bueno, los veía muy poco, y me fui haciendo mi lugar en Rosario, terminé la carrera en Rosario, luego, bueno, ya había empezado a trabajar, yo tuve la suerte también de empezar a trabajar mientras estaba estudiando, eso me formó mucho. Sí. Ya en tercer año de la facultad empecé a hacer trabajos para mis profesores que tenían sus estudios de arquitectura, tanto dibujante como maquetista. En cuarto año ya empecé a desarrollar algunas cosas propias, y ya quinto y sexto los hice prácticamente en sociedad con otro arquitecto que ya era arquitecto y matriculado. Construíamos viviendas y locales comerciales y todo eso en conjunto. Lo que me permitió al momento de recibirme ya contar con un bagaje bastante importante de experiencia en el trabajo, ¿no? Fue muy bueno. Que a la distancia, el arquitecto de hoy, porque más allá que por ahí hoy tenés un puesto de director y por ahí cuestiones más de reuniones y de presentaciones, más de que el trabajo de campo por ahí, sí. A la distancia, ¿qué diferencia ves entre el arquitecto de 1986 al de 2021? Muchísimas, muy buena pregunta, es mucha la diferencia. Nosotros salíamos de la Facultad de Arquitectura con un bagaje muy importante, teórico, bagaje en la parte de urbanismo, en la parte de historia de arquitectura, en la parte de teoría del diseño, etcétera, etcétera, pero luego uno se enfrentaba a una realidad que no era tan sencilla: administrar una obra, prever un flujo de fondos, prever la logística de las obras, todo un tema que en la facultad en ese momento no se enseñaba. La formación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario siempre fue muy buena, excelente la formación que tuvimos, pero luego uno salía a la calle y había elementos que había que hacérselos poniendo el lomo. A la marcha. La verdad era poniendo el lomo. Por eso te cuento que me fue tan beneficioso empezar a trabajar antes de recibirme. Sí. Porque entonces yo cuando me recibí ya tenía un bagaje importante. Yo sabía lo que era pedir un material, sabía lo que era la entrega de un hormigón, sabía lo que era embarrarme en la obra. Y luego, a medida que nos vamos haciendo cada vez más conectados, cada vez más multidisciplinarios, a medida que nos vamos haciendo cada vez más ecuménicos en el mundo todos, los profesionales de la arquitectura tuvimos que ir incorporando instrumentos que eran, lógicamente, ámbitos de otras profesiones. A mí no me bastó para el desarrollo de mi profesión ser arquitecto. Yo terminé la carrera de arquitectura y luego hice publicidad, yo me recibí de publicista, y luego hice administración de empresas, con lo cual adquirí nociones de flujo de fondos, de administración impositiva, personal, marketing, relaciones públicas. Hay un montón de temas que obviamente la carrera no te forma, pero después que uno elige hacia dónde va a orientar su actividad, y a mí siempre me gustó la actividad empresaria, que es lo más amplio, pero bueno, si yo hubiera
me hubiera dedicado a ser historiador de la arquitectura, seguramente hubiera elegido otros caminos de perfeccionamiento, ¿verdad? De ese joven, Gabriel, recién recibido, que después de empezar a hacer obras, empezaste a laburar, empezaste a seguir perfeccionándote, profundizando otras materias, a hoy este edificio de la constructora, me imagino habrá pasado mucha agua por abajo del río, pero ¿cómo se llegó a esto, a hacer hoy lo que es la constructora? Sí, ha pasado mucho, ¿no? Ten en cuenta, yo me recibí en el año 88, es decir, ya hace 32 años, mucho. Casi 3. Mucho, en el año 88. Es casi una vida bastante bien vivida, digamos. Hubo una época en donde realmente los profesionales jóvenes hacíamos lo que podíamos y tanto te tocaba reformar la cochera del primo, del vecino, como, bueno, un local comercial, una casita. Y a mí nunca me faltó trabajo, por suerte, jamás me faltó trabajo, pero hubo épocas de explosión de trabajo y hubo épocas en donde el trabajo fue muy bajo. Siempre fui, no obstante, de hacerme mi propio trabajo. Nunca me quedé sentado atrás de un tablero esperando que me toquen timbre para venir a encargarme una obra. Sí. De esa forma, la actividad empresaria se fue formando, se fue perfeccionando. Y claro, cuando no había un encargo de tercero, uno generaba su propio trabajo. Generaba su propio trabajo comprando un terreno, haciendo 2 casitas, 3 casitas, vendiendo, volviendo a comprar y así. En el año 95 fue muy duro, vino la época del efecto tequila. Yo tenía, aparte del estudio de arquitectura, un local de sanitarios. Sí. Con el efecto tequila nos fundimos, la verdad es que nos fundimos. Los intereses bancarios se fueron al cuerno. Los clientes no pagaban, se juntaron las deudas y empecé de nuevo, tuve que empezar de nuevo, arranqué nuevamente ejecutando obras, te diría de albañil. Poco a poco fui retomando el trabajo profesional, luego vino la obra de, en aquel entonces, el Banco Sprinter, y luego tomé las obras de los Cines Village. Yo fui proyectista y conductor técnico de las obras de los Cines Village en Eva Perón y Pasaje Cuba. Eso fue ya en el año 96 y 97. Eso me dio una base económica que me permitió empezar el proceso de inversión en tierra y construir y vender. Con lo cual, ya llegado año 2002, viene este boom inmobiliario que todos creyeron que iba a ser algo pasajero y llevamos casi 2 décadas. Sí. De crecimiento, con lo cual yo siempre digo lo mismo, aquellas voces agogueras que decían que iba a ser algo que se iba a desinflar, una burbuja inmobiliaria. La gran diferencia de la gente que decía eso es que no se daba cuenta que toda esa inversión inmobiliaria era con recursos genuinos, sí. No era con un crédito bancario, no era con una financiación, nadie se endeudaba para hacer su casa o para comprar un departamento, sino que lo hacía con excedentes de su profesión, de su oficio, de su empresa, campo, una fábrica, un profesional. Entonces era muy sólido el fenómeno que se avisoraba. Y claro, yo venía con una gran experiencia en los desarrollos pequeños, ya te digo, comprar un terreno, hacer 2 casitas, hacer la división en propiedad horizontal, escriturarla, volver a invertir, con lo cual me agarró con una muy buena experiencia. En ese momento me asocié con el otro socio fundador de MSR Constructora, que es el ingeniero José Magán Sánchez, un gran amigo, y que él venía con un bagaje muy importante de trabajo empresario en España. Y yo aporté mis conocimientos, él aportó sus conocimientos del lado de la ingeniería y desde el lado de la administración de empresas, que era algo que yo no lo tenía. Y juntos fundamos MSR, que se constituyó en Sociedad de Responsabilidad Limitada en el año 2004. Pasó el tiempo, inicialmente nosotros éramos contratistas de obra. Luego empezamos a darnos cuenta de que teníamos capacidad, a muy poquito tiempo, al segundo o tercer edificio que hicimos contratistas, nos dimos cuenta de que teníamos capacidad para hacerlo nosotros mismos. Y bueno, y así empezamos con el primer edificio que hizo la empresa propio, un edificio de planta baja y 10 pisos en calle 1 de Mayo al 1300. Y bueno, y empezó a replicarse el trabajo con una política muy clara de reinversión constante. No había retiro de utilidades nunca, todo se reinvertía, porque los dos teníamos en claro que esto era formar las bases para el crecimiento. Hubo varios golpes importantes en la economía argentina en ese camino
que nosotros lo supimos aprovechar muy bien. Como por ejemplo, en el año 96 fue la circular 125 del campo. Sí. Perdón, 2006. 2006. Nosotros habíamos fundado la empresa en el 2002, en el 2006-2007, Sí. la circular 125. Bueno, claro, en ese momento se paró toda la inversión de los gringos, que Claro. yo digo gringos con orgullo, yo soy gringo Sí, también. sí. Y claro, había que inventar algo para seguir. Teníamos en ese momento 4 edificios en marcha. Y ya era un montón para una empresa joven. Y bueno, y yo generé lo que luego se llamó el plan renta, que era cuando el cliente invierte de contado en un edificio del Pozo, recibe una rentabilidad durante el plazo de obra. Nosotros esos fondos los aplicamos a copiar materiales, a obtener mejores descuentos con nuestros proveedores, etcétera, etcétera, con lo cual se convertía en un círculo virtuoso donde vos invertías, recibías una renta, yo compraba más barato, devolvía al cliente y así. Bueno, eso fue un golpe importante para la empresa, para el crecimiento de la empresa. Al poco tiempo nos mudamos desde el primer galponcito en donde estábamos trabajando en Pasaje Guido al 1300, Sí. un galponcito de 200 metros cuadrados en donde teníamos mitad oficina, mitad depósito. Nuestra oficina era un tablón sobre 2 caballetes y una... Muy Steve Jobs al principio. Y sí, realmente. Y la primera computadora que teníamos, que era todavía una 586, Clone IBM 586, no me voy a olvidar nunca. Creo que tenía 32 megas de memoria RAM. Imposible. Para correr el AutoCAD en esa computadora nos la veíamos verde. Bueno, y con José fuimos trabajando, fuimos avanzando mucho. Nos mudamos en el año 2011 a las oficinas anteriores a esta, que es las de calle Rioja al 1900. Sí. Ahí tuvimos otro golpe de mercado cuando sucedió el primer corralito al dólar que tuvimos. Nosotros fuimos la primera empresa que realizó la especificación del 100% de su lista de precios, con lo cual tuvimos también un boom de ventas y un boom de producción dentro de la empresa, un crecimiento muy importante. Y así fuimos aprovechando cada circunstancia de, no sé si llamarlo crisis, pero sí de coyuntura, porque el mercado pide, y uno tiene que saber leer lo que pide el mercado y dar lo que pide el mercado, pero a la vez evolucionar sobre eso. En 2017 yo compro la parte societaria de José, y ya pasa a ser una empresa familiar. Son mis hijos los accionistas de la empresa y yo. En este momento mi familia es accionista del 20% de la empresa y el 80% restante está en mis manos. Ya se conforma sociedad anónima en el año 2015 y en los años 2017, como te dije antes, compro el 50% del paquete accionario que estaba en manos de la familia de José. Y bueno, ahí seguimos avanzando. Hoy la empresa, bueno, ha crecido, no sé, no lo podría poner en porcentajes. Sí, no, obvio. Crecemos en Sin base techo, a muchas cuestiones de esfuerzo, prolijidad, precisión en las cuentas. Yo soy un convencido de que el tema del flujo de fondos debe ser totalmente previsto y absolutamente cuidado dentro de la empresa. No somos, si hay algo que no somos es aventureros, jamás corro aventuras. Voy sobre lo seguro. Nuestros clientes saben que nosotros vamos sobre lo seguro, por lo cual saben que cuando compran un edificio y solamente está el cerco puesto enfrente de la casa antigua, saben que ahí dentro de 2 años y medio, 3 años va a estar su departamento en el piso. Y hay clientes que han venido y dicen, pasé por la esquina de Francia y Mendoza y ya vi mi departamento en el 8º piso y hace un año veías que todavía estaba en el aire mi departamento. Hoy mi departamento tiene piso y techo y es muy lindo, sí. Es muy lindo. Entonces, bueno, esa solidez, esa obsesividad que tenemos en el trabajo es lo que el mercado lee y es lo que a lo que el mercado responde. Y por otra parte, lo que se contagia a todo nuestro equipo de trabajo. Mi equipo de trabajo hoy es muy amplio, está muy bien organizado, tenemos un organigrama muy bueno dentro de la empresa. También sabemos una cuestión que es muy importante, hay que diferenciar el crecimiento, hay que diferenciar crecer de engordar. Sí. Las chicas en donde hay calles de tierra y los autos van, vienen, todo es mano contra mano, estacionan en cualquier lado, no hay ningún problema. A medida que la ciudad empieza a crecer, bueno, una de las calles hay que pavimentarla. Bueno, en esa calle se pavimenta, ya está la mano y la contramano precisa y las otras quedan una mano para un lado, otra para el otro y se empieza a organizar a medida que crece la estructura. Cuanto más crece la estructura, más se debe organizar.
Sí. Entonces ahí ya empieza a aparecer que se pavimentó la calle transversal, entonces ya hace falta un semáforo y ya empezamos con toda la parte de normativa. Y mi empresa tiene normativas internas, leyes propias que dicta la empresa para su funcionamiento, avalados por nuestras auditorías y nuestra experiencia con el tema de normas ISO. Gaby, hablaste recién de urbanismo y anteriormente hablabas de la experiencia de tu socio en cuanto al conocimiento de otras ciudades. ¿Qué tiene Rosario que no tiene otra ciudad? ¿Y qué no tiene Rosario que tiene otras ciudades? Bueno, interesante pregunta. He tenido la suerte de visitar unas cuantas ciudades obviamente de Argentina y del exterior también. Rosario, la virtud que tiene es que estamos en una escala vivible, pero con una estructura de gran ciudad. Me gusta eso. Eso es, creo que, una de las grandes ventajas de Rosario. Si vos te fijás, vos recorres Rosario de punta a punta en, ¿cuánto? Sí. 45 minutos. Sí. Si vas por circunvalación en media hora, si vas por el Bajo en 45 minutos, si cruzás desde el río... Hora y media por el centro. Pero agarrá Avenida Pellegrini, te vas desde Pellegrini y Avenida Belgrano hasta Pellegrini y circunvalación, Sí. ¿cuánto? ¿Media hora? Sí, Bueno, sí. es una ciudad que aún es asimilable a escala humana, pero tiene todo lo que implica una escala de gran urbe. Respecto a otras ciudades, bueno, ojalá tuviéramos el nivel de inversión que tiene hoy Barcelona, o que tiene, no sé, ciudades hermosas como Chicago, o lo que fuera, pero eso ya no es un problema en sí de Rosario, No. es un problema del país. El nivel de inversión, el nivel de gasto público que implica una altísima inflación, que implica falta de crédito, que implica un montón de temas muy importantes que serían muy buenos. Rosario tiene todo para capitalizar eso, todo. Tiene infraestructura, tiene gente, tiene empresas. Las empresas locales son muy fuertes. El mercado inmobiliario en Rosario es fuertísimo. Las empresas que componemos el núcleo de desarrolladores en Rosario, que son las empresas que estamos juntos en la Asociación de Empresarios de la Vivienda de Rosario, las empresas que componemos la Cámara Argentina de la Construcción, son modelos de negocio muy sanos, muy sanos. Y eso se replica en la mayoría del empresariado local. Si nosotros vemos cuáles son las grandes empresas que se han ido de Rosario, son todas empresas de afuera. Son todas empresas de afuera. Es decir, las empresas, ya sea desarrolladoras inmobiliarias, desarrolladoras de real estate o cualquier otra, de comercio, en el momento dicen, no, listo, Rosario no me conviene más, voy, vengo, se convierte en capitales golondrinas. El rosarino trabaja en Rosario, invierte en Rosario, crece en Rosario. No, soy rosarino por adopción y lo puedo decir a esto. Sí. Después de tanto tiempo ya soy rosarino. Soy rosarino, mis hijos son rosarinos, me casé en Rosario, Rosario es mi ciudad. Y bueno, es lo que te digo, lo que le falta a Rosario en realidad no es intrínseco a la ciudad en sí, sino que es intrínseco más a la realidad del país. Seguro. Para asimilarse Rosario a una Barcelona, con todo el tema del desarrollo de Puerto Norte, de la zona oeste, de la zona de Fisherton, hemos ido por ahí, se ha ido bajando el grado de inversión en el centro. Sin embargo, mi empresa particularmente mantiene muchísimas inversiones en toda la zona del centro. Bueno, esto está a la onda de revitalización del centro de Rosario y tiene además, como te dije, la parte de hotelería y la parte de vivienda. 3 niveles de cochera, con lo cual agregamos una oferta de cocheras muy importante, que hace falta en Rosario, lo que es la cochera temporal. Un paseo peatonal en planta baja que articula las calles San Lorenzo con la calle Presidente Roca, convirtiéndose en un espacio de uso público, algo muy importante que se cede a la comunidad de ese espacio, que articula además locales comerciales, locales gastronómicos, el ingreso al hotel, el ingreso a los departamentos, y luego las 2 torres que te comenté de hotelería y de departamentos. Es un emprendimiento muy interesante. Tuvimos el honor de que Argenway nos invite a que trabajemos en conjunto. Como dije en una reunión, la suma de partes en este caso excede a la simple suma, sino que se potencia. Nos multiplicamos la experiencia de Argenway, una desarrolladora de real estate más hotelería, con la nuestra, una desarrolladora de real estate y comercializadora y ejecutora de obras. Combinamos para un emprendimiento que no me cabe duda que va a ser sumamente exitoso y estamos a la espera, hemos tenido todas buenas novedades al respecto, estamos a la espera de la aprobación por parte de los concejales,
que es el último paso que nos falta, porque ya fue con el visto bueno del Poder Ejecutivo, es el último paso que nos queda para ya empezar los trámites de obra directamente. Excelente. Gaby, agradecerte este tiempo.